Vamos entonces a lo que nos interesa y nos compete. Nosotros habíamos visto, aprovechando como resumen, estamos viendo las propiedades de potencia y la potencia. En potencia existen 7 propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? La primera propiedad, este es un recordatorio por si acaso, para que nos manejemos y hablemos el mismo lenguaje siempre. La primera propiedad dice, si las bases son iguales y los exponentes son distintos, por ejemplo, a elevado a 3 por a elevado a 4. ¿Qué es lo que dice la propiedad? Conserva la base y los exponentes se suman si se está multiplicando. En cambio, si las bases son iguales y los exponentes distintos en división, 5 y 2, por ejemplo, se conserva la base y los exponentes se restan. Entonces, de las 7 propiedades, yo ya puedo resumir una sola gran propiedad, que es, si las bases son iguales, si se está multiplicando, sumo, si se está dividiendo, resto. Patricio, recuerda que ese ejercicio lo hicimos en la clase pasada. Lo estoy usando de previa a los ejercicios que tengo, solo para recordarles las propiedades. Entonces, acá tenemos primera propiedad, segunda propiedad. ¿Qué es lo que nos dice la otra propiedad? Si tenemos exponentes iguales, bases distintas en multiplicación, se conserva el exponente y las bases se multiplican. Entonces ahí se multiplican las bases y me queda 6 elevado a 5. En cambio, si se está dividiendo y tengo la misma base, conservo la base y los exponentes, perdón, conservo el exponente y las bases se dividen. Esta propiedad también se puede usar al revés. ¿Cómo al revés? Por ejemplo, con una fracción. Esta por si acaso se puede sacar una idea que es la siguiente. Y es lo que hemos visto. Si tengo la fracción 3 quintos y todo está elevado a 2, significa que el 3 está elevado a 2 y el 5 está elevado a 2. Fíjense que es la misma idea, solo que esta vez se hace al revés. De acá pasamos acá. La diferencia es que esto se usa bastante cuando trabajamos con fracciones. Entonces, con eso ya tenemos la tercera propiedad y la cuarta propiedad, de las 7 propiedades de potencia. La quinta propiedad dice que si tengo una potencia elevado a una potencia, por ejemplo acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Conservo la base y los exponentes se multiplican. Son los exponentes esta vez los que se multiplican. Me queda con la base igual y los exponentes, como les decía, se multiplican quedándome 12. Entonces, si hablamos de las, yo les decía, yo las 7 propiedades las puedo reducir en 4 grandes propiedades. Bases iguales, exponentes iguales, potencia de una potencia y finalmente exponente negativo.
En exponente negativo nos podemos encontrar con dos cosas. Que si tengo un número entero elevado en exponente negativo, ¿qué es lo que se hacía? Se colocaba 1 partido en 9, en este ejemplo, y el exponente cambiaba de signo. Por eso me queda 1 partido en 9 elevado a 2. O al revés, si tengo en una fracción un 1 arriba y una potencia abajo, desaparece ese 1, el número pasa hacia arriba y cambia de signo. Por ejemplo, 1 partido en 3 elevado a menos 7. ¿Qué es lo que hago? La parte de abajo, eso lo puedo hacer solo si la parte de arriba es un 1. La parte de abajo pasa hacia arriba y el 7 con el exponente cambia de signo. De 7 negativo pasa a 7 positivo. Eso es lo que nos dice esa propiedad de las dos formas, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. La otra opción que nos podemos encontrar es cuando tengo la fracción, tengo una fracción y está elevado a una potencia. Por ejemplo, ya, menos 2. Si yo quiero cambiarle el signo al exponente, es decir, al menos 2, yo lo que voy a hacer es que la fracción va a cambiar de posición. Lo que está abajo pasa arriba y de lo que está arriba pasa abajo. Y ahí me quedan 5 partido en 3 elevado a 2. Entonces, al dar vuelta, me enredé la lengua. Al dar vuelta, los valores del numerador y el denominador, lo que yo hago es cambiarle el signo al exponente que tenga, la potencia. Y eso solo lo puedo hacer cuando es la fracción elevada a una potencia. No lo puedo hacer si lo tengo por separado. Tengo que hacerlo necesariamente en la fracción elevada a una potencia. Y esas son las 7 propiedades. Ahora lo que les traigo un poquito de ejercicios. Si no me equivoco son unos 9, 10. La diferencia con estos ejercicios es que estos ejercicios los usé los años anteriores y los pasé en primero medio. Solo quiero que vean de que ustedes están al nivel ya de hacer ejercicios de primero medio. Así que no se asusten si piensan que es muy difícil. Incluso más, les voy a decir más. Los últimos 4 ejercicios son ejercicios que yo coloqué en prueba, de primero medio. Estos 5, de esos 5, hay uno que yo coloqué en una prueba. El primero, 27 elevado a 4 por 9 elevado a 5. Con lo que le acabo de decir del resumen de las 5 propiedades, perdón, de las 7 propiedades de potencia, vimos de que lo que tienen en común es que tengo que tener o bases iguales o exponentes iguales para poder usar las propiedades. En este caso no tengo ni bases iguales, ni tampoco tengo exponentes iguales. ¿Qué es lo que puedo hacer? Recuerden que siempre una alternativa, hacerse bolita y ponerse a llorar girando de un lado para otro. Pero en este caso se puede resolver. Profe, Dígame. 9 por 3 es igual a 27. Por lo cual, si yo pongo el 9 elevado a 3 y después todo eso lo elevo a 4, sería lo mismo. Ya. Tu idea, Javiera, no está mal, pero se equivocaron. Te digo se equivocaron porque Patricio me dijo algo súper parecido. Está súper bien en la idea, Javiera. Y Patricio, ¿cuál es la idea? Es cambiar la base. Pero ustedes se están olvidando que estamos hablando de potencia. 27 es 9 por 3. Pero para que sea potencia, tengo que pensar el número multiplicado por sí mismo. Y lo que ustedes estaban pensando es lo siguiente, que 3 por 3 por 3
me da 27. Muy bien, Benjamín. 3 elevado a 3. Porque 3 por 3 son 9, 9 por 3 da 27. Por lo tanto, en vez de anotar un 27, yo lo que anoto es un 3 elevado a 3. La idea, bueno, insistir, Javiera, tu idea está excelente. Patricio también. Lo que le falló es acordarse que estamos hablando de competencia. Y eso lo mejoramos con un poco de práctica, nada más. Pero está, vuelvo a insistir, su idea estaba súper bien. Y con eso, recuerden que como el 27 está elevado a 4, ese cambio que yo hice también va a estar elevado a 4. Entonces dije ya, 27 base 3. Si hago eso, el 9 también lo tengo que hacer base 3. Y 9, muy bien Patricio, es 3 elevado a 2. Y eso se va a elevar a 5. Duda, consulta, pregunta antes de continuar. Porque se lo muestro porque esa es una pregunta que sí se las puedo hacer en prueba. Y esa es una pregunta que incluso llego a hacer hasta en segundo medio. Entonces, para poder trabajar, yo dejé bases iguales. El 27 es 3 elevado a 3, el 9 es 3 elevado a 2. Resuelvo ahora la potencia. Potencia de una potencia. Conservo la base. Vamos a hacer trampa porque ya lo tengo resuelto. Conservo la base que es 3 y multiplico. 3 por 4, 12. Muy bien, Benjamín, ahí. 2 por 5, 10. Entonces me queda 3 elevado a 12 por 3 elevado a 10. Y esto que está acá se transformó en esto que está acá. Y ahora tengo bases iguales, exponentes distintos. Como tengo bases iguales, exponentes distintos en multiplicación, la base se conserva y los exponentes se suman. Sí, es un poco enredado, Javiera, pero no es tan difícil si uno maneja bien las propiedades. El problema es que hay que tener como en nuestra visión las 7 propiedades súper claras para poder usarlo. Lo explico de nuevo por si acaso. No te adelantes, Patricio, que estamos todavía en el primero. Voy a explicar de nuevo, Javiera, por si me avisáis, si es que en la parte te enredaste. eh, ¿En la parte final o en la parte de acá? O al principio, mira. En esta parte de acá, lo que teníamos es el problema que les mencionaba. Bases y exponentes son distintos. No es mucho lo que puedo hacer. Entonces, lo que yo hago, si tengo bases y exponentes distintos, es tratar de decir, ok, vamos a dejar o las bases iguales o los exponentes iguales para poder yo usar alguna propiedad. Si me fijo los exponentes, el 4 y el 5, difícil que se puedan ser iguales. Pero las bases sí puedo tratar de dejarlas iguales, al escribir el 27 y el 9 como potencias. Tenemos que el 27 es lo mismo que 3 elevado a 3. Y el 9 es lo mismo que el 3 elevado a 2. Ahora, el 27 también estaba elevado a un 4. Por eso yo anoto 3 elevado a 3, paréntesis, para acordarme que el 27 también está elevado al 4. Lo mismo hago con el 9. 9 es 3 elevado a 2. Y ese 9 estaba elevado a 5. Por eso mantengo en elevado a 5. Y me voy a encontrar con una potencia sobre una potencia. Es decir, un número que tiene una potencia y sobre ese número, de nuevo, una potencia. Por propiedad de potencia, dice, yo conservo la base es 3. ¿Y qué va a pasar con los exponentes? Los exponentes se multiplican. Por eso hay 3 por 4, 12. 2 por 5, 10.
Y ahora, este 27 elevado a 4 por 9 elevado a 5 se transformó en un 3 elevado a 12 por 3 elevado a 10. Y da la casualidad de que ahora sí tengo bases iguales. Y ahora puedo hacer el siguiente paso. Bases iguales, exponentes distintos en multiplicación, conservo la base, y los exponentes, cuando se está multiplicando, se suman. 12 más 10, 22. Y ahí me queda un 3 elevado a 22. ¿Ahí un poquito más claro, Javi, o te perdiste? Sí, Javiera, cuando tengo la potencia de una potencia, voy a borrar y voy a dejarlo bien claro acá. En este caso de acá, es potencia de una potencia. Y ahí los exponentes se multiplican. Solo los exponentes. Porque ahí queda el 3 elevado a 12 y ahí queda este 3 elevado a 10. Ya, perfecto. ¿Alguna duda, consulta, pregunta del primero? ¿O estamos bien? Les digo al tiro, esa pregunta o una pregunta de ese estilo va a aparecer en la prueba. Porque ya es como el quinto o sexto ejercicio de ese tipo que le he hecho en clase. Ya, vamos al siguiente, que Patricio ya se nos había adelantado bastante. 7 elevado a 4 dividido 7 elevado a 9 y después todo eso multiplicado por 7 elevado a 12. Por papa muda, lo primero que resolvemos es paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que me dice el paréntesis? Bases iguales, exponentes distintos en división. Se conserva la base y como es división, los exponentes se restan. 4 menos 9 me da menos 5. Y ese resultado se va a multiplicar por 7 elevado a 12. Acá el detalle es el siguiente. No me conviene, conste lo que estoy diciendo, no me conviene hacer algún cambio o transformación al exponente negativo. ¿Por qué no me conviene? Porque yo ya tengo bases iguales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Conservo la base, es el 7, ¿y qué va a pasar con los exponentes? Se suman. Menos 5 más 12 se va a producir que se van a restar. A ver, entendámoslo así. Por la propiedad tengo que sumarlos. Por eso es menos 5 más 12. Pero nosotros sabemos que si tengo dos números con signos distintos, se están restando. Por lo cual, su resultado es 7 elevado a 7. ¿Por qué? Porque si a 12 le resto 5, me queda 2. Perdón, me quedan 7. ¿Por qué no quedó en más 5, querida Javiera? Por lo siguiente. Fíjate que acá la propiedad dice bases iguales y es como es división, los exponentes se restan. Entonces me queda 4 menos 9. ¿Y cuánto es 4 menos 9? Menos 5. Ahora, en esta parte de acá, uso de propiedad, nuevamente, me dicen, las bases son iguales, se conserva la base, y los exponentes se suman. Menos 5 más 12. Y aquí viene el problema. ¿Cuánto es menos 5 más 12?
Recordemos, números enteros. Los vimos el año pasado y lo estamos recordando de nuevo. Si los dos números tienen signos distintos, se conserva el signo del número mayor, que en este caso es el 12, y se resta mayor menos menor. 12 menos 5 son 7. Benjamín, no entiendo de dónde sacaste tu cálculo del 4 menos 5 más 12. Si ahí es un 9, no un 5. Fíjate, vamos a cambiarlo acá. Esto de acá es un 9, no un 5. Por eso no sé de dónde sacaste ese menos 5. Ah, ya, te enredaste. Siendo realista, siendo súper práctico, solo por el uso de las propiedades me dicen, en esta parte, exponentes se restan y a ese resultado exponentes se suman. Eso es lo fácil del uso de las propiedades. Donde de verdad los compliqué fue en los números que me dan al resultado. Porque como el resultado de acá, el exponente es negativo, y como en este resultado se tiene que sumar, tengo un negativo más un positivo. Y acá solo estoy sumando o restando. Recuerden, cuando sumo o resto, es decir, tengo números iguales con signos distintos, yo conservo el signo del número más alto. No hay ninguna propiedad de multiplicación en ese sentido, no, solo conservo el signo del número más alto. ¿Duda, consulta, pregunta todavía con el segundo ejercicio o estamos claritos? Patricio, no te estoy pescando. Sé que me estáis resolviendo la tercera, pero todavía estoy en la segunda. Ya, entonces no va, se quedó clarito entonces el primero. Perdón, el segundo. Ahora sí, vamos por el tercero. 2 elevado a 5 dividido 3 elevado a 5. En la parte de arriba, por propiedad de potencia, dice exponente son iguales, se conserva el exponente, y la base se divide. 12 dividido en 4, perdón, 12 dividido en 3 es 4. Ya como un Patricio ya me estaba anticipando. En la parte de abajo tengo lo mismo. Exponentes iguales, bases distintas. Conservo el exponente y divido las bases. 8 dividido en 2 es 4. Luego acá tengo bases iguales, que es 4, y los exponentes se restan. 5 menos 7 me da menos 2. Si ustedes llegan hasta acá, están bien. Ahora, si tuvieran un profe que sea mala clase, quiere solo complicarle la existencia, quiere ver solo el mundo arder, ese profesor podría colocar como resultado o como alternativa no colocar el 4 elevado a menos 2, sino que colocar como alternativa 1 partido en 4 elevado a 2. Bueno, vuelvo a repetir porque creo que se cortó la conexión. Si llegan hasta ahí, está excelente, está correcto. Ahora, también, si el profesor quiere complicarle la existencia, también puede colocar esto como alternativa. Y también estaría bien. Obviamente en la prueba les voy a colocar una de las dos, no les voy a colocar las dos. Pero para mí, con que ya lleguen a este que está acá, me doy por pagado.
Esta pregunta que está acá, la cuarta, la pregunté en una pregunta de primero medio. Y la respuesta se puede sacar en 2 segundos. Correcto, Benjamín. Muy bien. No necesito hacer ningún cálculo en ese ejercicio. ¿Por qué? Porque todo número elevado a cero, ¿cuánto es? 1. Así que me da lo mismo el cálculo que utilice, me da lo mismo cuánto me dé adentro en la multiplicación, su resultado automático es 1. ¿Y me demoré cuánto en resolverlo? 2 segundos. Javiera, veo que te perdiste en el tercero. En el anterior. ¿En qué parte te perdiste para explicarte? Perdón. Ya. Mira. Esta parte de acá. Bases distintas, exponentes iguales. Propiedad de potencia. Conservo el exponente, por eso conservo el 5. Y las bases se dividen. 12 dividido en 3 es 4. Eso es en la parte de arriba. En la parte de abajo, lo mismo. Bases distintas, exponentes iguales. Se conserva el exponente. ¿Y qué va a pasar con las bases? Como se dividen, se están dividiendo, se dividen. 8 dividido en 2 es 4. Y ahí me quedó 4 elevado a 5 partido o dividido por 4 elevado a 7. Aquí, ¿qué voy a tener? Bases iguales, exponentes distintos en división. Se conserva la base. ¿Y qué pasa con los exponentes en división? Se restan. 5 menos 7 da el menos 2. Y ahí llegamos a esta parte de acá. En la parte inicial, Javiera, ¿te refieres? Si es una multiplicación, las bases se multiplican. Entonces, si fuera una multiplicación, acá 12 elevado a 5 multiplicado por 3 elevado a 5, exponentes iguales, y las bases se multiplican, quedando 36 elevado a 5. Por eso le hice el recordatorio de las propiedades. Querido Patricio, déjame decirte que tu procedimiento está bien, pero recuerda que acá tenemos que tratar de ver qué cosa nos conviene más. Y ese ejercicio lo hice complicado solo por una cosa. Este ejercicio, el último, no es difícil, pero es parecido al segundo que vimos. Bases iguales, exponentes distintos en división, conservo la base. ¿Y qué va a pasar con los exponentes? Se restan. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos 5 menos 7. Dos signos juntos, lo vimos a principio de año, menos se transforma en más. Perdón. Entonces me queda menos 5 más 7. Sí, Patricio, solo se hace eso. Me queda en 2 positivo. ¿No? ¿Alguien se perdió en el último? Por favor, hable ahora. Hay otra forma de hacer este mismo ejercicio por si acaso. Como está en negativo, yo puedo invertir la fracción. El exponente queda en positivo.
Hago lo mismo con la segunda. Luego, bases iguales, exponentes distintos. Se conserva la base, se restan los exponentes. Al restar los exponentes, 5 menos 7 me queda menos 2. Como me quedó en negativo, invierto la fracción y me queda lo mismo que está acá arriba. Esa es otra forma de hacer el mismo ejercicio. Profe, ¿pero por qué se mantiene igual? ¿No se resuelve el ejercicio o qué? Santiago, es una pregunta que me han hecho desde que empezamos a ver potencias. A mí me interesa que el resultado quede como potencia. Porque si quisiera ver, imagínate en el primero, imagínate que si les pidiera multiplicar 3 elevado a 22, estarían, algunos estarían 10 minutos tratando de sacar el cálculo y perdiendo tiempo innecesariamente. No es que no se pueda resolver. De poder resolverlo, yo lo puedo resolver. Pero a mí me interesa que ustedes lleguen al resultado en potencia. Porque estamos usando las propiedades de potencia. No es nada, no va en otra cosa más que eso. Ya, quiero que vean la tercera. La tercera es es una pregunta que yo hice en prueba. Y no es una pregunta que hice en prueba ni de séptimo ni de octavo. Es una pregunta que he hecho en prueba en primero medio y es una pregunta de prueba que he hecho en cuarto medio. La tercera, por si acaso, y esa yo sé que ustedes la pueden resolver. ¿Cuánto es 3 por 3 elevado a 0 menos 4 elevado a 0 más 5 elevado a 0 menos 2 por 11 elevado a 0 más 2 elevado a 0? No, Benjamín, no es 3. No, querida Javiera, no es 0. En este ejercicio, lo que tienen que hacer es solamente, escúchenme bien esta parte, reemplazar y resolver las potencias. Acá sí lo tienen que resolver, porque recuerden que las propiedades de potencia están hechas para la multiplicación y la división. Cuando tengo suma y resta, tengo que resolver. 3 elevado a 0 es 1. 4 elevado a 0 es 1. Esto se está multiplicando por 3. 5 elevado a 0 es 1. El 2 queda igual. 11 elevado a 0 es 1. 2 elevado a 0 es 1. Y fíjense cómo quedó el ejercicio de potencia. Quedó en 3 por 1 menos 1 más 1 menos 2 por 1 más 1. Resuelvo paréntesis. 1 menos 1, 0. Así que me queda 3 por 0. Más 1 menos 2. ¿Y cuánto es 1 más 1? Es 2. Resuelvo las multiplicaciones. 3 por 0 es 0. Más 1 menos 2 por 2 es 4. Y 1 menos 4 es menos 3. La única dificultad de ese ejercicio es que tienen que resolver cada una de los elevados a 0. Y con ese ejercicio que para mí, vuelvo a insistir, para mí que soy el profesor, es un ejercicio bonito porque se pueden confundir, puede llevar algún error para ustedes, pero es súper fácil una vez que uno lo entiende. Por eso esa pregunta la he hecho en primero medio, la he hecho en cuarto medio. Y aún así, cabros de cuarto medio, que se supone que van a dar la PSU en ese entonces, la PDT o la prueba que tienen que hacer, se pueden equivocar. Exactamente, Javiera, nada más que eso. Sí, querido Joaquín, sé que me pasé por 2 minutitos. Ya, queridos jóvenes,
Estos mismos ejercicios, hasta acá, se los voy a subir al Classroom para que ustedes puedan tener y puedan repasar.